Bueno, vamos a comenzar con la explicación de este trabajo práctico de ondas y ruido en la industria. ¿Cómo vamos a hacer, cómo podemos hacer este trabajo práctico? Vamos a comenzar analizando punto por punto. La consigna número 1, ¿qué nos pide? Nos pide analizar el espectro de frecuencias para un sonido determinado generado durante una práctica. Calcular el nivel de presión sonora en decibeles a través del método de sumatorias de fuentes. Desarrollar el cálculo de acuerdo al valor obtenido, tengo que cotejar, si es necesario, el uso de protección auditiva, y en el caso de ser necesario, elegir protectores auditivos, utilizar las curvas de atenuación, el desvío estándar del catálogo provisto por el fabricante, y calcular la atenuación en cada frecuencia y determinar el nivel de reducción del protección auditivo desarrollando el cálculo. Esto, que quizás es tan complejo de leer, lo que traducido al castellano sería, vamos a hacer una medición de un ruido determinado y descomponerlo en bandas de octava. Para descomponer en bandas de octava, el equipo que nosotros tenemos es un equipo Quest 3800. Este equipo, que tiene el filtro de banda, cuando utilizamos filtros de banda de octava, lo que realiza, sino en la escala que realiza las mediciones es en una escala lineal. Bien, pero a mí la legislación, cuando veo o analizo lo que me pide en decibeles en escala A. Ya vimos las distintas escalas en los videos anteriores. Entonces, nosotros con esta tablita vamos a tener para volcar los datos y también vamos a tener para afectar a estos datos que yo lo recolecto con el equipo en escala lineal, poder afectarlos a valores de corrección que son constantes y convertirlos en decibeles en escala A. Entonces, tomo decibeles en escala lineal cuando hago la filtración de banda, hago en 63, en 125, en 250, en 500, en 1000, en 2000, en 4000 y en 8000 Hz, y después los afecto a los valores de corrección. ¿Para qué? Para obtener decibeles A. ¿Para qué se utiliza esta descomposición en bandas? Bueno, para ver cómo se comporta el ruido en las distintas frecuencias, en los tonos graves y los tonos agudos. No siempre tiene la misma composición el ruido en la misma frecuencia. De ahí es que yo tengo que utilizar este método para poder seleccionar un elemento de protección personal. Porque imagínense que si selecciono un elemento que en las frecuencias más agudas es donde menos atenúa y mi composición de ruido tiene una mayor intensidad en las frecuencias agudas, ese elemento que yo elegí de protección no va a tener la efectividad necesaria. Bien, bueno, vamos a comenzar a realizar esta consigna 1. Vamos a analizar esta tabla. Nosotros tenemos unos datos de medición. Los que están en el trabajo práctico son otros datos, pero nosotros acá ponemos datos distintos como para que vean cómo se hace la práctica. Tengo 91,4 decibeles, 86,5. Estos son datos reales, tomados de una fuente. 107,7, 105,7, 109,5, 110, 108,7 y 104,4. Bien. Primero, vuelco los datos en la tabla. Los datos uno los toma a medida que va haciendo la medición. Y estos valores deben ser afectados a las constantes de corrección para que tengamos decibeles en escala A. Entonces, aplico los factores de corrección. ¿Y qué hago? Hago el cálculo que me pide. Por ejemplo, 91,4, que es la componente en 63 Hz, 91,4 menos 26. Ahora, una vez que hicieron toda la suma o la resta, en el caso de aquellos, vamos a poner, a ver, el láser. Bien. Vamos a poner el láser acá. En el caso, acá no se suma ni se resta nada, queda igual. En este se suma y en estos se resta.
Una vez que tengo los valores corregidos, tengo que integrar. ¿Por qué? Porque de esta integración voy a obtener si tengo o no tengo, o sea, un valor para analizar que me va a permitir evaluar si tengo o no que usar protectores auditivos. Si es mayor a 85 decibeles A para una jornada de 8 horas, debemos seleccionar un protector auditivo. Entonces, ¿cómo se hace? En esta escala, en esta tabla, se va a integrar de A pares, o sea, de A2. Fíjense. ¿Cómo integramos? Lo vamos a hacer utilizando este ábaco, que es un gráfico que me permite integrar, y con los valores de la fila. Yo calculé algunos, y los demás deben continuar el cálculo, pero supongamos que tengo en la fila de valores corregidos A, cuando los afecté a esos valores que tomé por los valores de corrección, me terminó dando estos datos. Bien. Entonces, ¿cómo tenemos que integrar? Tenemos que integrar de a pares. 65,4, 70,5. 98,7, 102,7. Fíjense que nosotros tenemos primero una componente de 8 bandas, vamos a pasar a tener 4, después vamos a pasar a tener 2, y como último el valor integrado del nivel de presión sonora en decibeles A. Bien. Primero, tengo que hacer la diferencia entre las dos frecuencias. Ejemplo, 65,4 menos 70,5. Me da 5,1. Si el valor módulo es igual o mayor a 9, se produce un fenómeno de enmascaramiento y pasará el que mayor valor tiene. Pero si es menor a 9, debo utilizar el gráfico. Cuando hablamos de valor o módulo, hablamos de valores que ni positivo ni negativo, sino que tomo el numerito. O sea, si el numerito a mí me da mayor o igual a 9, tengo que suponer que va a estar presente el fenómeno de enmascaramiento y va a pasar de esas dos frecuencias que yo estoy integrando a aquella que tenga la mayor intensidad. Si es menor, tengo que usar el gráfico. ¿Qué gráfico? Este. ¿Cómo se usa? Busco en la curva, en esta curva, busco, fíjense que acá lo dice, la diferencia numérica entre los dos niveles a sumar. Entonces busco, acá me da 5,1, más o menos lo tengo en ese lugar de la curva. Bien. Luego tengo dos opciones. Si proyecto para el eje X, esta diferencia numérica se la tengo que sumar al nivel menor. Tengo, fíjense, alrededor de 6,3. Entonces, el valor menor de estas dos es 65,4 más 6,3 me da 71,7. Y es el valor que termina integrando esos pares. Seguimos, vamos a ver el otro ejemplo. Hago la diferencia entre 98,7 y 102,7. La diferencia es 4. Vuelvo nuevamente a buscar el valor en la curva y en este caso, si proyecto ahí, acá tengo que elegir o proyecto para el eje X o proyecto para el eje Y. Uno u otro. Si proyecto para los dos ejes de manera prolija, debería darme el mismo valor. Si proyecto para el eje Y, la diferencia numérica es entre el total y el nivel mayor. Fíjense, ahora proyecto hasta ahí, para ahí, voy a tener una diferencia de 1,4. Entonces, el mayor de estos dos es 102,7. A 102,7 le sumo 1,4, me da 104,1. Bien. Y lo pongo.
Luego, continuamos con los demás valores y tendremos de 8,4, de 4,2 y por último 1, que será el resultado final, el nivel de presión sonora sin protección auditiva. Tengan en cuenta que puedo optar por proyectar en el eje X o en el eje Y. Luego, ¿cómo continúa este trabajito? Tengo que seleccionar un elemento de protección personal. Entonces buscamos, en este caso, no hace falta que compren. Si ustedes tienen un elemento de protección personal auditiva que tiene folleto, que tiene una cajita, sirve, busquen los valores ahí, y si no, se busca por internet. Este elemento yo lo saqué de internet, y en este caso voy a seleccionar un protector auditivo Sosega B007, donde los valores son. Y tengo esta tabla de atenuación. Fíjense que me da las distintas frecuencias y cuánto va a atenuar en la frecuencia. Y esto es el desvío estándar. Los que saben un poco de errores en medición, es el más menos que tengo de error en una medición. Estos datos los tenemos que volcar la atenuación y el desvío estándar en nuestra tabla. Vuelco valores de atenuación y valores de desvío estándar. En el 63 no va a atenuar nada, no tiene desvío. La atenuación menos el desvío estándar va a ser 0. Y voy a tener el mismo valor sin protección que con protección. En los 125 Hz va a atenuar 14,6 con un desvío estándar de 4,1. Entonces, si a 14,6 le resto los 4,1, que es la peor condición de atenuación, voy a tener 10,5 decibeles que atenúan. A esos 70,5 que tenía en los 125, en los 125 Hz, le resto los 10,5 y me da un valor con protección de 60 decibeles. Seguimos. Tengo 16 de atenuación, 3,6 de desvío estándar, me da 12,4 de atenuación menos desvío estándar. Tenía 98,7 en decibeles A, menos 12,4 de desvío estándar, me da 86,3. Y así continúo con todos los valores. Ahora lo que tengo que hacer es que acá no lo dice y me olvidé de explicarlo. Por último, debo integrar los valores con protección. Y tendremos nuevamente 8 valores con protección, de los cuales luego tengo 2, luego tengo 1, y el resultado va a ser, cuando tenga 1, va a ser un resultado de nivel de presión sonora en decibeles A con protección auditiva. Si nos da menos de 85 decibeles, el trabajador puede estar expuesto 8 horas con el protector. Integramos con el mismo procedimiento que hicimos sin protección. Continuamos. La consigna 2. La consigna 2 me pide evaluar el riesgo de ruido por el método de la resolución 295 y también integrar por nivel de presión sonora. Bien. Acá tenemos. En una fábrica vamos a tener, se realizó una medición en el puesto de trabajo de un empleado que realiza diversas tareas. Fíjense que este es un empleado que está expuesto a niveles intermitentes de ruido. De una jornada de 8 horas de trabajo va a estar el 20% expuesto a 75 decibeles, el 35% expuesto a 89 decibeles A, el 25% expuesto a 91 decibeles y el 20% expuesto a 92 decibeles.
¿Cómo hacemos la evaluación por la resolución 295? Primero necesitamos la tabla que está acá y calcular el porcentaje que equivale la exposición en horas. Para tener en cuenta, este método solo tengo que utilizarlo con exposiciones mayores a 80 decibeles. Entonces, fíjense, el 20% que está expuesto a 75 decibeles, en este cálculo no lo voy a tener en cuenta. Entonces, fíjense, yo acá tengo que contabilizar como un ruido continuo e intermitente y aplicarlo al factor de adhesión, donde el tiempo que está expuesto sobre el tiempo que debería estar, lo voy sumando al tiempo que está expuesto sobre el tiempo que debería estar, la suma de todos esos niveles de tiempo que está expuesto al tiempo que debería estar, tiene que ser menor a 1. ¿Por qué? Porque 1 sería el 100%. Fíjense, si una persona puede estar expuesta 24 horas a un determinado nivel y está expuesta a 24 horas y puede estar expuesta a 24 horas, me da 1. Ahora, si es mayor a 1 es porque está expuesto a mayor cantidad o nivel de lo que debería estar. ¿Para qué me sirve esta resolución? Esta resolución me sirve para poder tener un acercamiento una evaluación rápida de un puesto de exposición intermitente. Si yo hago esto y me da mayor a 1, tengo que profundizar el estudio. Y ya a ese trabajador le tengo que poner protector auditivo. Bueno, continuamos. Entonces, suponemos que nosotros tenemos un trabajador que se expone 2 horas a 88 decibeles A, luego 3 horas a 91 decibeles y por último 3 horas a 88 decibeles. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que está expuesto 2 horas, está expuesto 2 horas, vamos a buscar el punterito, está expuesto 2 horas, cuando podría estar expuesto 4. Bien, acá me da un menor a 1, estamos bien. Pero le tengo que sumar que está expuesto 3 horas, cuando podría estar expuesto 2. Acá me da mayor a 1. Y por último, está expuesto 3 horas, cuando podría estar expuesto 4. Si yo hago la sumatoria, fíjense que me da 2,75, o sea que está expuesto a más del 100% en la jornada laboral, más de 1. Pero fíjense que la fracción que genera más conflicto es esta, la que está expuesto a 91 decibeles en 3 horas. Entonces es donde tendría que profundizar el estudio. Bien, continuamos. En el punto 3, a ustedes le pide calcular el nivel sonoro continuo equivalente de una determinada jornada. Bien, ¿cómo se calcula el nivel sonoro continuo equivalente durante una jornada si no tengo el equipo de medición? Hay equipos de medición de ruido que ya tienen la magnitud o la función para medir la magnitud del nivel sonoro continuo equivalente. Pero si no lo tengo, ¿qué necesito? 2 variables. El nivel de exposición al que está expuesto el trabajador en decibeles, A, y el tiempo. Entonces, rústicamente, digamos, puedo hacerlo con un nivel de presión sonora básico y un cronómetro. Si entre el máximo y el mínimo de este nivel de presión sonora no supera los 5 decibeles, se considera un ruido continuo y el nivel sonoro continuo equivalente va a ser el promedio. Ahora, si entre el máximo
y el mínimo tengo más de 5 decibeles, tengo que usar una ecuación algebraica, que en este caso es una logarítmica. Bueno, entonces, supongamos que un trabajador está expuesto 2 horas a 84 decibeles, 3 horas a 91 decibeles y por último 3 horas a 88 decibeles. En una jornada total de 8 horas. También es necesario no solamente saber los tiempos parciales, sino los tiempos totales de la jornada, o 8 horas diarias o 40 horas semanales. Bueno, entonces, mi nivel sonoro continuo equivalente es 10 logaritmos de 1 sobre el tiempo total, acá es el tiempo de la jornada, por la sumatoria de ¿qué? De los tiempos parciales por 10 elevado al nivel que está expuesto dividido 10. Fíjense, nivel sonoro continuo equivalente de 10 logaritmos en base 10 de una jornada de 8 horas. ¿Bien? ¿Hasta ahí me siguen? Bien. ¿Está expuesto cuánto? 2 horas. Si yo hago en horas, tiene que estar todo en horas. Si hago en minutos, todo en minutos. Puedo hacerlo en horas o en minutos. 2 horas. Está expuesto 2 horas. Por 10, el tiempo parcial por 10, el tiempo parcial por 10. ¿Elevado a qué? A la 84, que es el nivel dividido 10. Más 3 horas, que está expuesto a 91 decibeles, más 3 horas más, que está expuesto a 88 decibeles. Si yo calculo el nivel sonoro continuo equivalente, me da aproximadamente 88,8 decibeles en esta jornada. Bueno, lo mismo tienen que hacer para el ejemplo que les da en el trabajo práctico. Último punto del trabajo práctico y uno de los más lindos, ¿por qué? Porque vemos cómo se puede aplicar medidas de ingeniería ¿para qué? Para la disminución de los niveles de ruido, en este caso, aislación. Supongamos que uno tiene una aislación mixta. Una partición mixta está compuesta por distintos elementos. Una partición simple está compuesta por un solo elemento. Por ejemplo, una partición simple sería una partición de ladrillos de pared común. Una partición simple sería una ventana de vidrio y solamente de vidrio. Ahora, si nosotros analizamos una partición mixta, analizamos una partición compuesta por distintos elementos. Pared, puerta, ventana, no sé, puede ser alguna rejilla de extracción, doble puerta, más ventanas. Entonces tengo que saber primero con qué materiales cuento en esa partición. En este caso es un ejemplo que nosotros damos, que es una partición de pared-ventana y una sección o un vano, un hueco, que yo debo seleccionar un elemento para colocar en ese hueco, supongo. Entonces, tengo una pared de ladrillos común. ¿Qué tengo que saber siempre para poder calcular la aislación? El peso específico de los materiales, el espesor que tienen los materiales y la superficie que ocupan los materiales de esas particiones simples. Fíjense, yo tengo una pared de ladrillo común que tiene un peso específico de 1.600 kilogramos sobre metros cúbicos, un espesor de 0,30 metros y 75 metros cuadrados de superficie. Después tengo un vidrio que tiene un peso específico de 2.700 kilogramos sobre metro cúbico, un espesor de 5 milímetros y una superficie de 6,5 metros cuadrados. Entonces, nosotros acá vamos a tener calcular una aislación de una partición mixta de pared más ventana más vano, supongo, en este caso. El material del vano debe ser seleccionado y acá que me dan para el vano me dan la superficie, porque tiene que tener una superficie, vamos a esperar que salga esto, una superficie de 100 centímetros por 50 centímetros. Entonces vamos a ver. Primero,
voy a calcular la aislación de las particiones simples. Por ejemplo, pared común. Y calculo la densidad superficial de la pared común. ¿Cómo calculo la densidad superficial de la pared común? Bueno, tengo que saber el espesor y la densidad. Con el espesor y la densidad voy a tener la densidad superficial. En este caso, fíjense que son 480 kilogramos sobre metro cuadrado. ¿Por qué? Porque voy a tener que para esos 480 metros cuadrados que tiene la densidad superficial de la pared, si utilizo este gráfico, que es el gráfico de las masas, voy a poder sacar cuánto aísla esa partición simple. ¿Cómo? Primero busco los 480 en el eje X, lo proyecto hasta que corta con esta recta, y luego con una horizontal al eje X, proyecto una recta hasta chocar con el eje Y. El valor que me da sobre el eje Y es el valor de aislación. Fíjense que una pared de ladrillo común aproximadamente va a estar aislando 52 decibeles. Bien, pero tengo que calcular también, y es necesario calcular, el tau. El tau es el coeficiente de transmisión de esa pared. Y el coeficiente de transmisión de esa pared lo voy a poder sacar teniendo en cuenta que esta ecuación, esta ecuación lo que dice es que la aislación va a ser igual a 10 logaritmo en base 10 de 1 sobre el coeficiente de transmisión de la partición simple. En este caso de tau, el tau de la pared. Despejo y obtengo que el tau de la pared es 1 sobre 10 elevado al tau dividido 10. Me da 6,3 por 10 a la menos 6, que es el coeficiente de transmisión. Por lo tanto, voy a tener que hacer lo mismo para el vidrio. Voy a sacar el TL del vidrio, primero saco la densidad superficial del vidrio, el TL del vidrio, y calculo el tau del vidrio. Luego, en este caso que tenemos acá, tenía un vano para cubrir. Bueno, voy a tener que sacar la densidad superficial del vano para obtener la aislación del vano y poder calcular el tau, que es el coeficiente de transmisión del vano. Una vez que tengo todos esos datos, voy a poder calcular cuánto va a aislar esta partición mixta, en este caso que está compuesta por ventana, más puerta, más vano. Bueno, primero, la aislación de la partición mixta es 10 logaritmo en base 10 del tau total, pero yo no tengo el tau total, tengo el tau de las particiones simples. Pero el tau total lo puedo calcular, o el coeficiente de transmisión total, lo puedo calcular si tengo estas variables. El tau de las particiones mixtas va a ser la sumatoria de los taus parciales por las superficies parciales dividido la superficie total. Saqué los taus parciales, que es lo que hicimos anteriormente, tengo las superficies parciales, tengo la superficie total, reemplazo en 1. Entonces, voy a poder calcular el tau total. Reemplazo este tau total en la ecuación 1 y tengo cuánto va a aislar en decibeles esa partición mixta. Bueno, muchas gracias. Cualquier consulta, acá está mi mail y espero que les sirva, y si no, nos vemos durante la cursada. Gracias.